Pablo Callejón está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, estaba ahí, estábamos observando, viendo el tema de la vacunación de los niños, ¿no? Que comenzó con algunas dudas y después, bueno, como generó habitualmente el tema de la vacunación, de las vacunas, se han ido afortunadamente disipando rápidamente aquellas dudas que en algunos sectores se habían sembrado, ¿no? Sí, dudas apresuradas, en muchos casos infundadas, que otra vez buscaron recaer en la política del barro, lo que debe ser ni más ni menos que una política sanitaria, una decisión sanitaria. Me parece que sobre todo en algunos sectores con mucha intensidad y afortunadamente con poca influencia, porque los ministros de salud de todas las provincias... Sí, lo que más ruido hizo fue la Sociedad Argentina de Pediatría, con las dudas en un comienzo. Sí, la Sociedad Argentina de Pediatría, que para mí fue una de las decisiones más apresuradas e inconvenientes, ¿no? Porque instaló una duda innecesaria. Todavía no había habido una reunión en la que se presentaran los documentos. Cuando esa reunión se produjo, tuvieron que salir a aclarar que estaban conformes, que les parecía que estaba bien, y habían pasado apenas 48 horas, Mariano, no es que pasaron 2 meses. Claro, pero viste que siempre queda ese golpe, ese impacto, y después es difícil, digamos, cuesta un tiempo revertirlo más allá de las aclaraciones, de los comunicados que se han realizado y demás. Sobre todo porque hay algunos sectores mediáticos, comunicacionales y políticos que ven ante cada crítica una oportunidad. Entonces te ponen el principal título, la Sociedad Argentina de Pediatría cuestiona Sinofaro, cuestiona el programa, y después cuando la propia sociedad sale a aclarar esa realidad, bueno, eso ya aparece en un apartado o no aparece. Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces el daño que se intenta provocar es mucho, pero insisto, me parece que afortunadamente hay una mayoría de la población que entiende que con, a ver, lo voy a decir en términos más vulgares, con la vacunación no se jode, ¿no? Que ese es el límite, la frontera en la que hay que ponerse del lado necesariamente de lo sanitario. Acá no hay un signo político, sino que tiene que ver con salvar la vida de la gente, ¿no? Y aquellas dudas que habían aparecido en un momento ya no están, digo, esas voces. Ya no tienen. No, absolutamente, pero además son voces que como tienen un poder hegemónico en muchos aspectos comunicacionales, políticos, de cobertura mediática y demás, logran reciclarse, ¿no? Entonces ahora pareciera como que nunca lo dijeron. Y que nunca se dijo nada. Bueno, pero la verdad es que la historia sobre lo que ha sido esta pandemia va a evidenciar quiénes estuvieron de un lado y quiénes del otro, ¿no? Pablo, ¿qué nos has traído para hoy? Bueno, vamos a seguir hablando de la vacunación, pero vamos a hablar de la tercera vacuna, porque cada vez toma más fuerza la idea de que vamos a tener que vacunarnos con una tercera dosis. Sí, no todos, así parece. Por lo menos al principio. Claro, daría la impresión que en algún momento va a ser para todos, pero que al principio se va a priorizar a determinados sectores, como ha ocurrido con el plan de vacunación hasta ahora, ¿no? Cuando digo no todos es después... Así lo dicen los especialistas, vamos camino tal vez a hacer como la vacuna antigripal, ¿no? Que claro, la aplicas todos una los vez por año, digamos. Pero bueno, para eso todavía falta camino por recorrer. Quizás no tanto, ¿no? Es verdad de que, ¿cuál es el tiempo adecuado para que tengas que volver a vacunarte? No se sabe. No se sabe. No hay una respuesta en este sentido. Pero ya hay algunos mensajes que van señalando, bueno, no debería pasar de un año. Claro, ¿no? o se toma el año, ¿no? Como punto de referencia. Sobre todo el año, el año desde la primera dosis, porque también acá hay otra discusión. La segunda dosis igual a lo mejor la recibiste a los 4 meses, ¿no? Por lo cual, al año de la primera dosis debería llegar ese refuerzo. En la Argentina las primeras vacunas se aplicaron en diciembre del año pasado. Eran poquitas, ¿no? El plan comenzó a tomar dimensión en enero y febrero de este año. Y vacuna Sputnik, las primeras. Las primeras eran la Sputnik. Pero ahora con la combinación de vacunas parece que se ha abierto allí un escenario. Lo que sí es evidente es que hay que pensar que para noviembre, diciembre, habría que comenzar a hablar de la tercera dosis para los grupos de mayor riesgo, los inmunodeprimidos y los sectores de salud, que fueron los primeros en vacunarse a finales del año pasado, ¿no? Claro. Bueno, esto parece que comienza a consolidarse como una alternativa. La Argentina ya está alcanzando niveles muy altos de vacunación, se está agregando la vacuna pediátrica, todavía hay alguna demora entre la vacuna para los adolescentes, entre 2 y 17 años, que no tiene la misma celeridad, por lo menos que
de la que esperan los papás, ¿o no? Y de los propios adolescentes, ¿no? Ahí parece hay algo que tiene que fundamentar. Bueno, con la llegada de la vacuna Pfizer seguramente esto se va a profundizar. Claro, bueno, el contrato es por 20 millones, así que... Efectivamente, pero bueno, pero están llegando a cuentagotas. Sí, claro, ¿no? una vez que se cumpla, allí tendría que ser stock. Exactamente, pero se viene la tercera dosis como una necesidad, como algo que formará parte ya de lo cotidiano, de lo rutinario, de lo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos, de que todos los años habrá que recibir una vacuna. Y vamos a verlo en detalle, a ver qué es lo que ha señalado la propia Bisotti. La ministra de Salud, Carla Bisotti, aseguró que se evalúa dar una tercera dosis de todas las vacunas contra la COVID-19 a modo de refuerzo. El Ministerio evalúa comenzar por los grupos inmunocomprometidos, los que son los de mayor riesgo, y además los que recibieron la Sinopharm mayores de 60. Ojo acá, ¿no? Porque no solamente se va a tener en cuenta a los inmunodeprimidos y a los esquemas de salud, la fuerza de seguridad, sino a quienes recibieron los Sinopharm. ¿Por qué? Porque la Sinopharm... Sí, acá hay una diferencia, es una vacuna, ¿no?, que ha planteado la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que tiene que llegar la tercera vacuna, sí. Sí, digo que hay una diferencia al laboratorio acá. Lo remarca el Ministerio de Salud. Claro. No lo indican con la Sputnik o con AstraZeneca, sí con Sinopharm a mayores de 60. Claro, y lo ha pedido la Organización Mundial de la Salud, que ha solicitado que aquellos que recibieron la Sinopharm se coloquen una tercera dosis, ¿no? La ministra subrayó que desde un principio esto se estaba analizando. Bisotti comparó la vacuna contra el COVID con la antigripal, lo que decías vos, Mariano, recién, que se aplica regularmente todos los años. Vamos a tener que acostumbrarnos, ¿no? Sí. Todos los años ir a vacunarnos contra la COVID. Su inmunidad no es de por vida y si nos enfermamos, la inmunidad natural tampoco es de por vida, porque uno dice, bueno, yo ya lo tuve, tengo la vacuna, ya lo tuve. No, bueno, en ninguno de los dos casos es de por vida. No hay una certeza de cuándo hay que comenzar. Por eso se plantea el eje de un año para garantizar de que no se pierda esa inmunidad. Bisotti afirmó que desde la cartera de salud están trabajando con expertos, las áreas técnicas del ministerio y los ministros para evaluar antes de fin de año la necesidad de un refuerzo en función de los riesgos, ¿no? Antes de fin de año serían los inmunodeprimidos y la gente que recibió Sinopharm. Mayores de 60. Los mayores de 60. Se pondrá el foco en el personal de salud que se empezó a vacunar a fines de diciembre del 2020, ya que en febrero próximo ese grupo poblacional va a tener completados los 12 meses. Acá tenemos, ¿no? Los primeros en vacunarse fueron el personal de salud y después llegó el grupo de riesgo. Sí. Hubo una diferencia allí. Sucedió en todas las provincias de ese modo. ¿Por qué? Porque lo que se señalaba es que había mucho personal de salud afectado, que se venía la segunda ola y que lo peor que nos podía ocurrir es que llegara a esa instancia y no hubiera personal para atender a las personas. Por eso es que esto seguramente será tenido muy en cuenta, ¿no? Para que en noviembre y diciembre comience la vacunación. En el caso de la vacuna Sinopharm, lo que explicábamos recién, la funcionaria señaló que al ser vacunas inactivadas, la respuesta inmune no dura mucho tiempo. Por eso la Organización Mundial de la Salud exige de que se aplique una tercera dosis de la Sinopharm. La mayoría de las vacunas Sinopharm, que es la vacuna china, la recibieron menores de 50 años y docentes. Bueno, aquí será clave tener en cuenta este aspecto, ¿no? A ver, hemos marcado 4 ejes. Inmunodeprimidos, Sinopharm, donde aparecen aquí menores de 50 años y docentes, los docentes. También el personal de salud, que fue el primero en vacunarse, y seguramente ahí aparecerá el personal de seguridad, que van a ser las prioridades para que se pueda aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID, que insistimos, comenzará con estos grupos, pero que tenemos que asumirlo, que será parte de la lógica con la que vamos a tener que convivir con esta enfermedad y seguramente todos los años ir a vacunarnos. Bueno, el problema no es ir todos los años. El problema era que no había vacunas. Ese era el gran problema de la faltante de vacunas. Esperemos que para esta tercera dosis, así parece que va a ser, y para lo que se viene, esa continuidad de vacunación, como decía Bisotti, tal vez cada año hay que darse la vacuna, como se hace en la gripe, bueno, ya ese problema esté resuelto, ¿no? Uno estima que va a estar resuelto el tema de las dosis, de poder tener en stock vacunas contra el coronavirus. Y va a aparecer un elemento que no lo hemos puesto allí en la trama, porque todavía no tiene la certeza
pero con el que van a comenzar a trabajar el año que viene, que son las vacunas de tercera generación. Primero porque se va a llegar seguramente el año que viene ya en una cuarta fase con las vacunas existentes. Esto va a dar la posibilidad de que las vacunas puedan ser obligatorias, pero una vacuna de tercera generación, que ya sería de una sola dosis, que tendría una inmunización más extensa y más probada, también allí nos marcaría un nuevo escenario, claro, ¿no? Primero, que se alcancen niveles de producción adecuados, ¿no? Acá en Argentina incluso se están elaborando algunas vacunas de tercera generación. Una vez que se alcancen esos niveles de producción, que se llegue a toda la población. En el mientras tanto, seguramente vamos a seguir trabajando con las vacunas ya existentes, pero se van modificando escenarios porque fue muy acelerado también lo que pasó al comienzo, ¿no? Sí, claro, por eso hay pocas precisiones en algunos de los temas que estábamos planteando. ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Cada cuánto hay que vacunarse? Bueno, todo tema que se va investigando a medida que va pasando el tiempo. Así es. No tenemos experiencia en este sentido con el coronavirus. Lo que sí está claro es que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo con la vacunación frente a este virus. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grandote, nos encontramos mañana. ¿Trajo paraguas o no usa paraguas? Sí, no. ¿Usted de paraguas? Yo no uso paraguas, pero me traje piloto, todo, porque me parece que... se vino equipado. Sí, me parece que la lluviecita nos va a acompañar, afortunadamente, un par de días que... Así que no usa paraguas, mire usted. No uso paraguas, no, porque soy medio torpe, por ahí le pego a alguno. Bueno, sí, tenga cuidado. Sí, yo soy de hacer. Y aparte el viento en esta zona te lo da vuelta. Sí. Siempre fui a veredas angostas, no es conveniente. Bien. Nos vemos. No en mi caso. Hasta luego. Chao.